Fiscalía arma nuevo caso contra el general en retiro, Romeo Vázquez, a quien acusa de lavado de activos y de recibir sobornos en un presunto narcovideo. Nueva acusación es persecución política porque el general no se arrodilló al poder, dice la defensa, que denuncia amenazas por representar a Romeo Vázquez. Pancartas rojo, blanco, rojo y enorme entusiasmo por la unidad liberal en la convención de este domingo. Viven liberales en San Pedro Sula. Rechazo de David Chávez para asistir a la convención del Partido Nacional no quita sueño a su militancia, que ratificará este sábado a Papi a la Orden al frente del Comité Central. Colegio de Periodistas de Honduras otorga el premio Álvaro Contreras al periodista Dagoberto Rodríguez, que llama a defender la democracia, las elecciones y la libertad de expresión. En nuestra emisión, Telenoticias rinde un homenaje póstumo al fundador de la Escuela de Periodismo de la UNA, el periodista Oscar Reyes Vaca. Finanzas reitera que no hay dinero para pagar a estafados de Corium Inversiones y Tribunal otorga medidas sustitutivas a Kefi Gabarrete, esposa de Iván Velázquez. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 23 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Para que mamá esté en línea con vos, regálale un paquete Claro Hogar de 100 megas por solo 715 lempiras al mes. Precisamente este viernes el Ministerio Público presentó un nuevo requerimiento fiscal en contra del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, a quien acusa del delito de lavado de activos y asegura tener evidencia de un presunto narcovideo del 2013 donde el general Vázquez Velázquez habría recibido dinero procedente del narcotráfico. Según el Ministerio Público, el general en condición de retiro Romeo Vázquez recibió dinero de un capo de la droga que guarda prisión en Estados Unidos, acción que quedó grabada en video de acuerdo al portavoz de la Fiscalía. Por el delito de lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras. Esta acusación se sustenta en prueba pericial que consiste en un material audiovisual obtenido por el Ministerio Público en el cual se observa al imputado recibiendo dinero en efectivo de reconocidos narcotraficantes. Uno de ellos lideró uno de los carteles más violentos del país y posteriormente fue condenado en los Estados Unidos. Vázquez Velázquez niega la acusación en su contra y posteó el siguiente mensaje en redes sociales: ni con todo el dinero del gobierno, ni con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial pueden incriminarme, bárbaros. Fiscal general, al ver su actuar, créame que lo único que puedo sentir es pena por usted y lo arrastrado que puede llegar a ser una persona que debería ser un ejemplo para el país. Aquí los únicos que mencionan en Nueva York son sus amigos. Tal vez pueden poner la foto en alta definición para reconocerme yo mismo en el supuesto video. Ridículos. Pero según explicó el portavoz del MP, Yuri Mora, el video fue sometido a un riguroso análisis técnico científico en el laboratorio de video forense de la Dirección de Medicina Legal para identificar su autenticidad, donde especialistas certificados internacionalmente han confirmado su autenticidad. Este material ha sido incorporado como prueba clave en el proceso. Además, la imputación se fundamenta en prueba documental que se obtuvo a través de pericias financieras realizadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Con base en estas evidencias, el Ministerio Público es que está formalizando este día la acusación. Mora fue consultado sobre la investigación del narcovideo donde aparece el exsecretario del Congreso Carlos Zelaya, hermano del asesor presidencial Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, al haber una similitud con el caso de Vázquez Velázquez, pero el portavoz del Ministerio Público dijo que el caso continúa en investigación y son hechos distintos. La diferencia con este es específicamente que el señor Romeo Vázquez Velázquez recibe el dinero, lo mete en una bolsa plástica cuando estos narcotraficantes se lo entregan. Entonces, aquí es más que evidente y por eso es que se sometió a las pericias de peritos especializados de medicina forense, en donde ellos pueden dar fe de que se recibió el dinero. ¿Cuánto? No se sabe, porque ahí en la plática que tienen, porque hay un diálogo donde le están entregando el dinero,
pero no se dice específicamente cuánto es lo que va en todos los fardos de dinero que le entregan a él y posteriormente los introduce en una bolsa plástica. Romeo Vázquez Velázquez está prófugo de la justicia por su presunta participación en la muerte de un activista de la resistencia popular en el marco de la crisis institucional que vivió el país en junio de 2009. Escalada en la persecución política que es objeto calificó el general en retiro Romeo Vázquez y su defensa legal el nuevo requerimiento de la Fiscalía que ahora le acusa del delito de lavado de activos. Vázquez sostiene que su patrimonio es limpio y la defensa denuncia que están siendo objeto de amenazas por representar al general que se encuentra prófugo de la justicia, enmontañado en algún lugar y denunciando que las nuevas acusaciones es porque no se ha arrodillado ante el poder que gobierna el país. El Ministerio Público no desiste de su deseo de venganza, denunció la defensa del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, pues además de acusarlo de delito de asesinato agravado en perjuicio de Isiobed Murillo, también se le estaría vinculando al delito de lavado de activos. El Ministerio Público solicita que en las próximas horas se les proporcione información de su patrimonio. Situación que nos ha sorprendido, ¿verdad?, por parte del ente investigador, el cual tiene pues su derecho de empezar a investigar cualquier caso que deseen, ¿verdad? Sin embargo, nos llama la atención de que se han enfocado y se han empecinado en querer realmente investigar el patrimonio del general Romeo Vázquez. No nos extraña como defensa técnica ni a la familia que el Ministerio Público quiera involucrarlo con cualquier actividad ilícita. Para Romeo, esto no es justicia, es persecución política descarada con una acusación sin base ni pruebas, mucho menos sentido común, al asegurar que sus bienes los adquirió legalmente. Así lo detalla en una carta difundida este viernes y además dice que este nuevo requerimiento fiscal surge porque no se arrodilló ante el poder. Para este profesional del derecho, sería un mal precedente que el Ministerio Público le continúe haciendo los mandados al Partido Libertad y Refundación y que vuelva a caer en el juego de instrumentalizar la justicia. Creo que se estaría haciendo o generando un mal precedente en torno a esta persecución penal que lleva vicios de nulidad y aún algún sesgo político de parte del gobierno de la República. Aunque la Policía Nacional ofrece 3.5 millones de lempiras por la cabeza de Romeo Vázquez Velázquez, por ahora no hay indicios ni huella de su paradero, pero la persecución ha alcanzado a su equipo de abogados, que denuncia recibir amenazas de todo tipo, incluso de muerte. Porque hemos sido, como defensa técnica, también hemos sido objeto no solamente de vulneración de derechos, sino que estamos siendo objeto de amenazas por personas que son muy apegadas y muy allegadas también a lo que son el partido que está en turno. A nosotros no nos van a estar amenazando, no nos van a estar metiendo miedo porque somos profesionales del derecho con ética y con moral y que nos corresponde dar la frente y continuar con los procesos porque todo debe ser apegado al derecho. A Romeo no se le quiere ni callar, difamar, encarcelar o perseguir, aclara este abogado. Se le busca para esclarecer los hechos que marcaron el golpe de Estado. Lamentablemente en Honduras vivimos en un paradigma distorsionado donde los juicios o los casos se resuelven en las redes sociales y no deberían ser así, así que él tiene una causa grave por el tema del golpe de Estado y ahora seguramente el Ministerio Público, las investigaciones que ha llevado podía llevar a otros aspectos u otros delitos que podrían ser inculpados al general Romeo Vázquez. Previo a este nuevo requerimiento fiscal, desde Paisajes Verdes y portando su uniforme militar, el ex jefe de las Fuerzas Armadas ya había alertado en un video que se le quería quitar su casi pensión. En audiencia de revisión de medidas y con fundamento en el artículo 183 del Código Procesal Penal y un dictamen de medicina forense, el juez de instrucción de la causa por lavado de activos, conocida como Corium, modificó la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario para Kefi Esmeralda Gabarrete, esposa del administrador general de Corium, Iván Velázquez. Asimismo, adicionó otras medidas más que son las de no salir del país, no tener ningún tipo de comunicación con Iván Velázquez ni con nadie de Corium Inversiones. Ofertaron una fianza hipotecaria de un bien inmueble valorado en 3.200.000 lempiras.
El dictamen de medicina forense establece que Gabarrete está en periodo de lactancia y debe ocuparse de amamantar a su bebé de pocos meses. Ante el reciente comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas relacionado con una información brindada por el noticiero Abriendo Brecha y Televisión Educativa Nacional Canal 10, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, recordó al Estado hondureño su obligación de proteger la libertad de pensamiento y expresión, al tiempo que exhortó a la institucionalidad a abstenerse de emitir pronunciamientos individualizados que intimiden a periodistas y medios de comunicación. El CONADE también destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión protege incluso aquello que incomoda a las autoridades o sectores sociales, especialmente sobre temas de interés público, y agregó que los límites de la crítica inadmisible son más amplios respecto de funcionarios que de particulares, por lo cual pidió al Estado garantizar un entorno donde la crítica a funcionarios tenga mayor amplitud. El Colegio de Periodistas de Honduras entregó este viernes el premio Álvaro Contreras al director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, tras más de 30 años de una destacada trayectoria en los medios de comunicación, escritos y radiales. Este no es un reconocimiento que asumo de manera ligera y superficial, porque no se trata únicamente de un homenaje personal, sino de una evocación solemne al legado de un hombre que encarna en su vida y en su palabra los más altos valores de la patria, del pensamiento libre y del periodismo independiente y comprometido. Durante su amplio discurso, el galardonado destacó el papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática donde el periodista debe ejercer su labor con libertad, independencia y un compromiso firme con la verdad, aún frente a presiones políticas o económicas. El premio Álvaro Contreras 2025 no se guardó nada y en un potente discurso advirtió sobre el deterioro en que está cayendo la democracia hondureña como parte del plan orquestado desde el poder para desmantelar los contrapesos y neutralizar a quienes no se alinean con los intereses políticos de turno. Y abren las puertas a un continuismo solapado o a un fraude electoral en noviembre próximo. Los procesos electorales no son propiedad de ningún partido político, no son propiedad de ningún caudillo autoritario, sino patrimonio de todos los hondureños. El director de Radio Cadena Voces criticó con fuerza la corrupción y el autoritarismo, al tiempo de exigir un alto inmediato al odio, las amenazas y la estigmatización de la prensa hondureña, que enfrenta el complejo desafío de informar en un país cada vez más peligroso para ejercer periodismo. Nos criminalizan y nos llevan ante los tribunales de justicia, injustamente, para silenciarnos, para censurarnos. A todos ellos les digo hoy desde esta tribuna, no podrán silenciarnos, no podrán doblegarnos y no podrán someternos a sus designios ni a sus oscuros intereses. Pero el presidente del Colegio de Periodistas siguió echándole limón al exponer la crítica situación que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en el país ante las políticas intimidatorias impulsadas por los diferentes poderes del Estado. No es culpa nuestra que en un poder del Estado se le siga pagando salarios a quienes han renunciado, o compren máquinas de afeitar, o depiladoras, o sombreros. No, señores, la prensa siempre va a incomodar al poder, ayer, hoy y mañana. El galardonado tampoco se olvidó de la promesa incumplida de la Sisi, ni de lo ocurrido en las elecciones primarias, cuestionando el papel jugado por las Fuerzas Armadas y dando su respaldo absoluto a las consejeras López y Hall. Además, llamó a los hondureños a dejar la parsimonia, una reflexión que no se debe pasar por alto, indica este abogado. Todos tenemos un compromiso con nuestro país, que tenemos un compromiso grande el 30 de noviembre de defender la democracia, de abrazarla, de defender la libertad
de que no podemos continuar con más limitantes a todas lo que son nuestras libertades. Pero nosotros lo tomamos con tolerancia. Eso significa que vivimos en un país democrático, un gobierno que respeta la libertad de expresión, que es respetuoso de la libertad de opinión política de todos sus ciudadanos. Es de resaltar que durante la ceremonia de entrega del máximo galardón periodístico no estuvo presente ninguno de los titulares de los 3 poderes del Estado. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, expresó hoy su preocupación por las constantes amenazas a medios de prensa y periodistas, así como la inacción del mecanismo de protección que ha cumplido ya 10 años sin mayores resultados. En CELIBRE llaman a tomar nota de la postura de lo ACNUD y a cerrar filas para evitar un mayor deterioro de la libertad de expresión, así como ejercer un periodismo con mayor ética profesional. Las amenazas a medios de prensa y periodistas son cada vez más constantes en Honduras, ha denunciado en la víspera del Día del Periodista el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, preocupado también por las dificultades que enfrenta el Sistema Nacional de Protección para responder de manera efectiva ante tales amenazas. Y casos como los que han ocurrido en los primeros meses de este año, en donde el poder ha exigido que se devele la fuente, ha amenazado con criminalizar más de 12 medios de comunicación y hoy por hoy también hay mucha presión política, económica y me atrevería a decir también criminal para que casos de corrupción y de estafa pública se mantengan en la reserva. Ejercer el periodismo es ya muy peligroso en Honduras. Por estrategia se presiona a medios y se persigue a periodistas tocando puertas de entidades fiscales y judiciales a fin de lograr una actitud sumisa y capaz de revelar la fuente, bajo amenaza de penalización y cárcel. Pero el de libertad de expresión no es negociable, tanto para ustedes como medios, para nosotros como organizaciones de sociedad civil. Y lamentablemente este gobierno a lo largo de estos casi 4 años de administración ha tenido momentos erróneos o errados que públicamente ha atentado contra este derecho, ha ido en contra de lo que establece la Constitución. También la academia, abanderada y promotora de la libertad de expresión, llama a servidores y funcionarios públicos a respetar y no violentar el derecho a la libre emisión del pensamiento, tan solo por no ser alabados en el desarrollo de una nota de prensa. Cuando somos servidores públicos hay cosas que no nos gustan. El violentar la libre emisión del pensamiento no son actos que se dan desde ahora y ha sido por historia, diferentes gobiernos, diferentes pensamientos, pero hoy es el momento en el que la ciudadanía y sobre todo la sociedad civil, la academia, debe de imponerse para el respeto a este derecho. La oficina del alto comisionado llama a tomar medidas urgentes como fortalecer el mecanismo nacional de protección a fin de que Honduras deje de ser lugar peligroso para ejercer un periodismo profesional. En el marco de los festejos del Día del Periodista hondureño, el domingo 25 de mayo, Telenoticias rinde un homenaje póstumo a un destacado periodista hondureño, fundador de la Escuela de Periodismo de la UNAC, que falleció recientemente en los Estados Unidos y fue por años el editor del influyente periódico hispano-católico en Washington, El Pregonero. Se trata del hondureño Oscar Reyes Vaca, a quien el periodismo hondureño debe el haber impulsado la formación de los primeros periodistas profesionales universitarios en Honduras. Quizás para muchos de las nuevas generaciones de periodistas es un desconocido. Sin embargo, hablar de Oscar Reyes Vaca es sinónimo de la institucionalidad del periodismo en Honduras. Nació en la ciudad de San Lorenzo Valle y su recorrido en el ámbito del periodismo inició como reportero de un periódico en la escuela secundaria, medios de comunicación del país, para luego trasladarse a Nicaragua, donde fue jefe del emblemático periódico La Prensa. De ahí fue llamado por las autoridades universitarias para dar vida a la Escuela de Periodismo en 1970. Él después aquí estuvo dirigiendo la escuela, salvo en un periodo en medios de los años 70 que sacó una maestría en Estados Unidos. Y él estuvo con nosotros hasta 1982. Este exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma destaca ese legado de Reyes Vaca.
al fundar la Escuela de Periodismo, de donde han egresado miles y miles de profesionales de la comunicación que a lo largo de la historia han ejercido la profesión en el país, formados por esa unidad académica que dejó Reyes Vaca. Y deja un legado extraordinario y fue un hombre valioso, un periodista de una calidad extraordinaria. Trabajó al lado de Pedro Joaquín Chamorro en Diario La Prensa de Managua, que era el periódico referente en Centroamérica, junto a La Nación de Costa Rica. Entonces Reyes Vaca es un personaje maravilloso, un docente excelente, un hombre actualizado. Reyes Vaca no solo fue maestro que enseñó a sus alumnos, sino también formó una generación de docentes de la Escuela de Periodismo en la Universidad Nacional, que facilitaron por años el aprendizaje a los aspirantes de la carrera. Con él surgen los primeros profesionales universitarios del periodismo hondureño. Hablar del maestro Óscar Reyes Vaca es hablar de una institución del periodismo que lamentablemente ya nos ha dejado. Pero también es cierto que Óscar Reyes Vaca, un profesional de alta valía, nos dejó, entre otras cosas, haber sido el fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el decenio de los años 70. Lamentablemente, el gran maestro, de quien fui su alumno en la clase de radioperiodismo, fue víctima de la represión en el país. Sin embargo, en un trayecto profesional destacado siempre existen valladares, y por sus posturas políticas el fundador de la Escuela de Periodismo fue forzado al exilio político en 1982, después de que él y su esposa fueran torturados por operativos militares hondureños en la época de Álvarez Martínez. Ellos y sus dos hijos obtuvieron asilo en Estados Unidos. Lo capturan ahí en su casa en ese 8 de julio, a la hora de la noche. Yo recuerdo porque escuché el tiroteo, en toda la ciudad se escuchó el tiroteo que se daba en la colonia Florencia. Después de realizar todo tipo de trabajo en los Estados Unidos, desde limpiavidrios hasta dependiente en tiendas, la vida le tenía preparado un mejor escenario en lo personal, familiar y profesional. Óscar Reyes Vaca en 1985 ingresó a laborar en la publicación hispana más antigua y más importante de Washington, El Pregonero, fundado por el Centro Católico Hispano, donde se jubiló siendo editor después de 20 años de trabajar con éxito en ese medio de comunicación. Ya rehizo su vida, creó el semanario El Pregonero de la diócesis de Washington con el referendo Fulton J. Chin, creó, y él desarrolló todo su trabajo en Washington después. En el 2005 fue honrado con el Premio San Francisco de Sales, el más alto reconocimiento de la Asociación de Prensa Católica. Al recibir el premio, Reyes dijo que estaba muy orgulloso por el reconocimiento. El padre de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma falleció a sus 88 años el pasado mes de marzo. En este mes, cuando se festeja el Día del Periodista, el 25 de mayo, Telenoticias rinde un sencillo homenaje a un hombre que abrazó el periodismo como una de sus mayores pasiones y forjó en este país una generación de periodistas que ha puesto en alto el nombre de Honduras. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, felicidades a todos los periodistas de Honduras. Felicidades a todos los periodistas de Honduras, que hacemos enormes esfuerzos cuando gobierna la derecha, cuando gobierna el centro, cuando gobierna la izquierda, por dignificar nuestra profesión. Felicidades a todos los periodistas del país y los grandes esfuerzos que se hacen para ser dignos y para llevar en medio de un montón de vicisitudes un buen periodismo. Y felicidades a nuestra Escuela de Periodismo, porque aún y con todos los vaivenes, producto de la realidad de quien rectora la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahí sigue adelante, procurando que egresen buenos periodistas que cumplan con su misión en el país. Solo les digo algo, hacemos enormes esfuerzos, ya sea que gobierne la derecha, que gobierne la izquierda, que gobierne el centro, que gobiernen los militares, por salir adelante. Si cada uno de los periodistas de Honduras expusiera los riesgos que corre, los riesgos que se han corrido cuando la vida de nosotros ha estado entre la vida y la muerte,
¿cuántos libros se escribirían? Pareciera una profesión fácil, pareciera una profesión fácil. Les cuento lo mío, muchas veces, cuando llego a las 11 y 12 de la noche a mi casa, con un quejido de cansancio, de estrés, la respuesta que obtengo algunas veces, ya posiblemente por reacciones muy personales, ¿qué te pasa? Me siento cansado. ¿De qué? De la lengua. Difícil entender al periodista. Difícil entender al periodista. Lo más fácil en Honduras es criticarlo. Lo más fácil en Honduras. Quienes no conocen cómo es la comunicación, lo más fácil en Honduras es criticar al periodista. Solo les digo algo. Intentamos dar el mejor esfuerzo. No importa quién gobierne. No importa quién gobierne. Bueno, una reflexión muy personal sobre el periodismo. Una linda, una digna carrera. Me decía mi compañera productora Raquel Lazo, ¿y usted conoció a Óscar Reyes Vaca? Sí, yo le hago caso a mi madre cuando me dijo, estudia periodismo, de repente lo hubiese conocido. Pero no comencé estudiando periodismo, sino otra carrera. Es una bella carrera, es una bella carrera. Muchas veces juzgada de manera injusta, de manera injusta, de manera injusta, e insisto, de manera injusta. Y felicidades a nuestra primera casa de estudios, la Universidad Autónoma, y a nuestra escuela, que aún y con todos los vaivenes producto de esta inestabilidad política del país, sigue haciendo egresar gente muy buena. Y a todas las universidades que tienen dentro de su currícula, dentro de su programa de estudios, la carrera de periodismo. Bueno, vamos a la pausa. Si me dejan a mí y no me reclaman, puedo estar 1 hora y media más hablando de periodismo. Rectifica David Chávez. Rectifica David Chávez, quien hoy cometió un craso error al etiquetar a los hondureños de ascendencia árabe. Se dio cuenta y lo ha rectificado. De eso les informaremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Bueno, me resultaría imperdonable no decir lo que en este momento transmito para todos los comunicadores sociales del país que no egresaron de universidades, sino que ejercen el periodismo por vocación. Si hay comunicadores que todos los días arriesgan sus vidas, son justamente estos corresponsales que ustedes escuchan aquí, que escuchan en TSI y en todos los noticieros radiofónicos, televisivos y que leen ustedes de medios impresos. Se juegan la vida todos los días. Se juegan la vida todos los días. Los comunicadores sociales de Occidente, los comunicadores sociales de Colón, los comunicadores sociales de Atlántida y de otras regiones, de todas las regiones del país, viven todos los días expuestos a que los maten redes criminales, narcotráficos, presiones de políticos y de todos los gremios. Le he dicho yo a muchos de los comunicadores sociales, ustedes arriesgan la vida más que los que hacemos periodismo desde Tegucigalpa o San Pedro Sula, las dos ciudades fuertes por número de habitantes y por la generación que hacen a nuestro Producto Interno Bruto. Esos corresponsales, sin educación superior, muchos de ellos, pero con una gran vocación periodística, se juegan la vida todos los días. Los amenazan todos los días. Muchos se van del país. No suenan como el nombre de Cristina Rodríguez o de otros destacados periodistas,
pero se juegan toda la vida intentando hacer buena comunicación en Honduras. Para ellos, nuestro respaldo, nuestra solidaridad, nuestro aprecio, nuestro afecto y nuestra admiración. Para los que trabajan con nosotros en todos nuestros noticieros, en HRN, La Voz de Honduras, en Hoy Mismo, en TN5, en todos nuestros espacios noticiosos y en los espacios noticiosos de todos los medios de comunicación. Mi respeto para la labor que hacen y cómo arriesgan sus vidas. Eso no está escrito, eso no está escrito. Muchos de ellos han muerto ya. Pero alguien tiene que hacer un libro y destacar a quienes yo llamo comunicadores sociales, y ustedes los conocen como los corresponsales que transmiten para Televicentro, para HRN, para Radio América y todos los medios. Se juegan la vida, se juegan la vida, y usted todavía no conoce esa historia. Felicidades para esa gente que hace periodismo por vocación y convicción también. Bueno, seguimos con nuestra agenda informativa. Hoy no es el Día del Periodista, el Día del Periodista es el 25 de mayo, el próximo domingo. El próximo domingo, por eso es que con anticipación estamos celebrando y además conmemorando por aquellos que han muerto cumpliendo su labor y que se arriesgaron a decir lo que tenían que decir, sabiendo que los podrían eliminar o quedar exiliados. Hay tantos. Aquí nosotros tenemos algunos que hacen periodismo como si estuviesen en Juticalpa, en Catacamassoy, pero que están en Washington o en algunas otras ciudades del mundo haciendo periodismo. Miren, esa gente vale la pena que la reconozcamos y hay que escribir sobre ellos también. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, no ocultó su descontento con el liderazgo del candidato presidencial Narriad Fura durante los últimos 4 años, en la previa a la convención de la estrella solitaria. Mediante sus redes sociales, Chávez indicó que la política es para unir, no para dividir. No obstante, hoy se enfrenta el resultado de una mala negociación con un partido fracturado. Nuestra gente fue marginada, al igual que este servidor, citó al excongresista al agregar que el que pactó con el gobierno los quiere fuera. Este partido no es de una cúpula, menos de árabes que juegan a la política por sus negocios e impunidad. Es del pueblo nacionalista, de su juventud, de su vieja guardia. Nos vemos pronto, concluye el mensaje enviado a través de su cuenta de X. Pero ha rectificado David Chávez, ha rectificado. Se dio cuenta que cometió un enorme error. Y esto es lo que ha escrito en las últimas horas el todavía presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Aclaro de manera transparente, reconociendo mi error, mi crítica fue y sigue siendo dirigida a Narriad Fura, nunca a ninguna comunidad en el país. La comunidad árabe ha contribuido con dignidad, compromiso, dedicación y entrega al desarrollo de Honduras, por lo que siempre ha gozado de mi respeto, cariño y admiración. Cuando hablé de quienes juegan a la política por negocios e impunidad, me refería directamente a él, a quien tuvo el control del Partido Nacional durante 4 años y lo utilizó para pactos personales, excluyendo a la base, a los jóvenes y a la vieja guardia. Quiero también dejar claro que mi abuelo, Arnold Madison Lundman, fue de origen judío con descendencia directa. Desde niño mis padres me llevaron a Israel en múltiples ocasiones. He tenido el privilegio de visitar ese país múltiples veces y por eso tengo un profundo respeto por su historia, su cultura y sus raíces. Sería absurdo pensar que mis palabras atacan a alguna comunidad. Bueno, ese es el mensaje, no solo aclaratorio, sino con una actitud digna de David Chávez de rectificar. Los hondureños de ascendencia árabe en Honduras son hondureños como nosotros, así de simple, así de sencillo, y lo ha reconocido David Chávez. Bueno, los nacionalistas se aprestan a celebrar este sábado la convención del partido.
David Chávez rompió el guión nacionalista al descartar su asistencia a la convención, un hecho que no deja de incomodar a la dirigencia que esperaba el abrazo de reconciliación entre el presidente saliente del Comité Central y el candidato presidencial Narria Fura previo al inicio de la campaña electoral. Nos agarra por sorpresa a los nacionalistas. Entendíamos que han habido pláticas, pero aparentemente no ha sido suficiente el consenso, no ha sido suficiente el entendimiento, y lo que nos indica es que se necesita platicar más, un poco más, porque si algo tiene claro el Partido Nacional es que el enemigo está fuera del Partido Nacional y no dentro del Partido Nacional. El que pactó con el gobierno nos quiere fuera. Antes mandaba desde las sombras. Ojalá que ahora, como nuevo presidente del partido, por lo menos se le escuche la voz y levante la voz. De lo contrario, solo nos llevará a otra derrota, criticó Chávez en sus redes sociales. Los convencionales se quedarán con las ganas de escuchar el mensaje tradicional de despedida que el presidente saliente suele enviar al nacionalismo, pero el candidato a la alcaldía capitalina confía en que en los próximos meses se terminará de sellar la unidad, porque Libre es el verdadero enemigo a vencer. La encrucijada que tenemos es esa. O decidimos seguir viviendo en el país de la mitad para el comandante, o construimos juntos una Honduras próspera, con empleo, con oportunidades, que vaya por el camino de la democracia y la libertad. Pero para lograr eso tenemos que unirnos. No debería haber problemas para que Asfur y Chávez, ambos señalados de negociar bajo la mesa con el gobierno, unan posiciones y se pone de por medio el peligro que corre la democracia hondureña. Coincidieron los liderazgos del partido de la estrella solitaria. Al final este tipo de disputas son normales en la política y tarde o temprano se arreglarán, a menos que haya otros intereses de por medio, indica el ex asesor presidencial Marvin Ponce. Faltan 5 meses. Van a haber diálogos, van a haber diálogos políticos, y hay de aquel que traiciona a un partido como el Partido Nacional, porque en esos partidos que tienen más de 100 años, el que no sabe jugar política se muere. La convención del Partido Nacional tendrá lugar este próximo sábado. Se prevé que Asfur asuma la presidencia del Comité Central y se defina la estrategia a seguir de cara a la elección general de noviembre. Bueno, pero nos faltó leer un párrafo del mensaje aclaratorio y donde rectificó David Chávez. Ya lo van a ver en pantalla ustedes. Hoy en la mañana, en Frente a Frente, escribió esto después de las reacciones en Frente a Frente David Chávez. Y prácticamente dijo, no iré a la convención de los nacionalistas. Y el último párrafo de David Chávez dice, el Partido Nacional unido merece volver a ser el partido del pueblo, incluyente, valiente y firme en sus principios. Nos vemos en la asamblea. Entiendo que está diciendo que David Chávez, como presidente del Comité Central, asistirá a la convención de su partido. Así está de intensa la política nacional en este momento, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre del presente año. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, indicó este viernes que todo está listo para la convención de la centenaria institución a desarrollarse el próximo 25 de mayo en San Pedro Sula. Estamos al 100 con los intentos de unidad, se ha logrado desde hace ya varias semanas y vamos a continuar sumando a gente. Están apareciendo liberales que no estaban participando, han aparecido hasta debajo de las piedras. Hay una cantidad enorme de los 4 movimientos y también los que no participaron, los que se habían olvidado del Partido Liberal. Destacó los avances para lograr la unidad de la institución, la cual será sellada durante la convención. El político señaló que el domingo se vivirá una auténtica fiesta en el Partido Liberal, que sin haber iniciado la campaña ya lleva 10 puntos de ventaja sobre el Partido Nacional. Al igual que el candidato presidencial, gran entusiasmo prima entre los liberales previo a la magna convención. José Francisco Morazán, en el lugar del evento predominan las pancartas con los colores rojo, blanco, rojo. Ya son pocos los detalles pendientes previo a la convención del Partido Liberal que se celebrará este domingo aquí en el gimnasio municipal. Las graderías y sillas están listas para recibir a los miles de liberales que esperan lo abarroten antes de las 10 de la mañana, hora programada para el evento. Todo un equipo se prepara para que se desarrolle de la mejor manera y hay gran entusiasmo, dice esta diputada. Bueno, es un ambiente de fiesta, alegría, júbilo, porque creo que teníamos años que los liberales no nos volvíamos a reencontrar,
Pues acuérdate que la convención pasada fue por medio de Zoom porque estaba con el COVID y hoy ya lo hacemos presencial con de Salvador Narrala a unir este gran partido y va a traer nuevos integrantes más y este partido está abriendo las puertas porque ocupamos sacar a los que se tienen que ir porque prometieron lo que no cumplieron. Previo a la convención del domingo para la tarde de este sábado, se programa una preconvención para socializar una agenda donde prevalece la unidad del liberalismo, indica quien asumirá la presidencia del Consejo Central Ejecutivo de este partido. Todo está preparado, San Pedro Sula está muy contento, los liberales estamos unidos y somos la única alternativa para sacar adelante este país. ¿Cómo mira ese ambiente? De alegría, unidad total, estamos muy gozosos y decir pues que ya prácticamente las credenciales de lo que son los convencionales ya se entregó en 95%. O sea, la ocupación hotelera en San Pedro Sula es grande y vienen visitas de todos lados. La meta es llegar al 30 de noviembre más unidos que nunca para ganar la presidencia con Salvador Nasralla y no solo diputaciones o alcaldías, indica la empresaria Marixa Soto de Lara, que incursiona en la política apostándole al liberalismo. Los líderes jóvenes que traen todo ese ímpetu y esa pasión y los líderes que ya traen una trayectoria de vida y profesional. Esto se une y impulsa al Partido Liberal hacia metas muy comprometidas, en donde hay de por medio mucho deseo de que Honduras cambien ciertas cosas. De cara a las elecciones generales, los liberales se presentan como una alternativa de cambio y en esta convención, reiteran, mostrarán su fuerza. El consejero electoral Marlon Ochoa informó este viernes que en un nuevo corte de revisión de las planillas de candidatos de los partidos que no realizaron elecciones primarias, se encontraron más planillas con inconsistencias, lo que suman 1.409 de 1.827 que presentaron 7 partidos emergentes el pasado lunes. Y de los 7 restantes se prosiguió, como establece el reglamento, a hacer un examen cualitativo. En el examen cualitativo, ¿qué ocurrió? Constatamos que de 1.827 nóminas presentadas, ahora el último corte es que 1.409 presentan inconsistencias, es decir, el 77%, 3 de cada 4 nóminas son inconsistentes. Este es un número demasiado elevado de inconsistencias, lo que es un indicio de irregularidades. Ochoa insistió en la necesidad que el Pleno de forma inmediata y urgente habilite un sistema para que la población pueda consultar si se encuentra dentro de los 17.720 ciudadanos propuestos en las nóminas de los partidos sin su consentimiento. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, anunció este viernes que este fin de semana estarían enviando a la Secretaría del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto a ser aprobado para las elecciones generales del 30 de noviembre. A 6 días de la convocatoria para las elecciones generales del 28 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral se dispone este fin de semana a remitir al Congreso Nacional el presupuesto de ese proceso electoral. Estamos trabajando en eso y esperamos poder remitirlo entre sábado y domingo al Congreso Nacional. Se estaría remitiendo posiblemente 2 decretos separados, un decreto contentivo del presupuesto de la elección general y un decreto que contendría las transferencias que se deben realizar por ley a los partidos políticos en concepto de deuda política. Ochoa explicó a Telenoticias que aún no se tiene el valor que se invertirá en las elecciones generales, ya que aún continúa el pleno de consejeros trabajando con la formulación del mismo. Sobre el tema sobran las interpretaciones. Este diputado liberal denuncia que el proyecto de presupuesto que enviará el Consejo Electoral estaría siendo condicionado por la Junta Directiva del Congreso a la ratificación del acta que contiene los préstamos con la Corporación Andina de Fomento. Entonces se les ha exigido de que cierren la sesión para ratificar o votar en contra de la ratificación del acta. No lo han querido hacer y han estado metiendo un montón de proyectos de introducción de ambulancias y otros equipos con la intención de que llegue el presupuesto del CNE y que se apruebe cerrar la sesión y ratificar el acta con el presupuesto del CNE dentro de esa acta. El acta por ratificarse contiene 3 préstamos con la CAF por un monto de $190 millones que no obtuvo el respaldo de la oposición,
Este ex consejero electoral califica esa condicionante como un acto de extorsión. Es vergonzoso saber que nuestra democracia, el interés que tenemos todos por tener un proceso limpio y transparente, sirva como un mecanismo de extorsión para la otra clase política representada ahí en el Congreso Nacional de la República. En tanto, el ambiente en el legislativo no cambia. Las bancadas de oposición cuidan sus curules para que Libre no les meta gol en estos temas. Así se ha visualizado en las últimas sesiones después que casi se aprueba la ley de justicia tributaria por la falta de diputados opositores. Nuestro personaje 5 estrellas está dedicado a un joven abogado hondureño apasionado de la carrera registral al punto de crear, gracias a un proyecto financiado por la cooperación internacional, la Academia Iberoamericana de Derecho Magistral, la cual preside para generar conocimiento al respecto. Se trata de Juan Carlos Mejía, un apasionado del Estado de Derecho y los derechos de propiedad. El personaje 5 estrellas es presentado por Biotos Inmune. Es el todo en uno contra todo tipo de tos. En un mundo donde pocas veces se reconoce el trabajo silencioso pero fundamental de quienes protegen la seguridad jurídica de nuestras propiedades, un hondureño ha logrado romper barreras y alzar la voz en nombre de toda una región. Se trata de Juan Carlos Mejía Coto, abogado con más de 27 años en servicio en el Instituto de la Propiedad de Honduras, quien hoy brilla con luz propia a nivel internacional. Mejía ha dedicado su vida a defender los derechos de la propiedad y a promover una visión más técnica, ética y profesional del sistema registral desde las aulas de la UNA, pasando por estudios en Boston y España, hasta representar al país en eventos académicos internacionales. Ha sido también nuestro deseo poder fomentar en todos los actores, en los funcionarios registrales, la importancia de la formación. Su trayectoria inició cuando los registros aún dependían de la Corte Suprema de Justicia y todo se hacía en papel. Y me ha tocado ver entonces esa transformación desde ese registro convencional, manual, hacia lo que es el registro aplicando la digitalización. Pero más allá de lo técnico, Juan Carlos cree que esta labor necesita vocación. Ese vínculo que se crea con la función, que les guste hacer lo que hacen y que naturalmente la formación es un elemento fundamental. Esa pasión lo llevó a liderar uno de los logros más importantes de su carrera, la creación de la Academia Iberoamericana de Derecho Registral, IberoReg, una plataforma virtual que brindará formación continua a registradores de toda la región. Y de hecho, dentro de poco estamos a las puertas de estrenarnos con nuestro primer curso de formación registral que dará comienzo precisamente el lunes próximo. Este proyecto ha sido respaldado y financiado por organismos internacionales y por primera vez es dirigido por un hondureño. Mejía Coto no solo es fundador de la academia, sino también su primer director ejecutivo y así, mientras muchos sueñan con migrar, él decidió quedarse, servir y construir país. Hoy celebramos su historia como un logro personal. Sí, pero sobre todo como un ejemplo de que en Honduras también se escribe excelencia desde la trinchera del conocimiento y la integridad. Atentos porque más adelante tendremos una información que hoy caracteriza a nuestro noticiero. Rectificar es de sabios. Uno comete errores, pero rectificar los errores es de sabios. El secretario de Finanzas, Cristian Duarte, admite que no hay presupuesto en finanzas para pagar a los estafados por Corium Inversiones. Así lo dice el secretario de Finanzas. No hay presupuesto para pagar a los estafados por Corium Inversiones. Al menos 15 personas lesionadas fue el resultado de un accidente de un autobús en donde se conducían al menos 40 maestros del Instituto Eduardo Cheve de la ciudad del Progreso Lloro. Según reportes, se dirigían a una actividad académica a Peña Blanca cuando el conductor
perdió el control del automotor en la carretera CA5, cayendo a una hondonada en las cercanías del lago de Yojoa. Los 15 maestros lesionados y 5 de ellos con lesiones graves fueron trasladados a centros asistenciales de la localidad de San Pedro Sula. Hasta el momento no se ha brindado ningún informe de la falla que provocaría el accidente. Una pareja fue acribillada esta noche en la aldea Burgos del municipio del Porvenir, Atlántida. Las víctimas fueron interceptadas por individuos armados que les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida. Los ahora occisos fueron identificados como Wilfredo Aceituno, de 57 años, y Berta García, de 47. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue de medicina forense en la ciudad de esa ciudad para realizar la investigación correspondiente. Más adelante le informaremos, no hay presupuesto en finanzas para pagar a los estafados por Corium Inversiones, reitera Cristian Duarte. Pero antes, si usted dispone viajar por la carretera CA5, le recomendamos hacer un alto en el kilómetro 116 para que deguste un exquisito ceviche preparado por David López, que poco a poco va posicionándose en el mercado con su negocio El Cevichón. Es nuestro emprendedor de hoy. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. La falta de trabajo y la iluminación de Dios le llevó a emprender con la venta de ceviches, siendo este pequeño negocio un lugar muy visitado por los que por esta carretera internacional transitan. Al no tener una fuente de ingresos, con mi esposa oramos un tiempo y decidimos poner este negocio. Creemos fielmente que la idea nació en el corazón de Dios. Fue una idea que Dios nos dio y decidimos emprender. Mi esposa me dijo un día, vamos a poner una cevichería. Y al día siguiente nosotros ya estábamos empezando a comprar y armar todo aquello que necesitamos sin saber de proveedores. Un variado menú que va desde una orden de ceviche hasta una porción nutritiva de curiles. Tenemos ceviches solamente de curiles, tenemos solamente de camarón, tenemos mixtos también con camarón, curil, cangrejo, caracol, pulpo. Tratamos de tener variedad porque sabemos que hay gente que le puede gustar una cosa y a otros sí, a uno no, a uno sí o a uno no. Además de estar en una zona muy estratégica para sus clientes, le pueden encontrar en sus diferentes redes sociales o su número de celular 9587-3632. Pueden encontrar en la carretera CA5 entre el kilómetro 116 y kilómetro 117. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Don Cevichón HN y nuestro número de teléfono el 9587-3632. Al paso por la carretera internacional CA5 se encuentra Ceviche Don Cevichón. Desde la ciudad de Cihuatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. No existe presupuesto para pagar a las personas afectadas por Corium Inversiones, remarcó el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, al reiterar que ninguna institución podría destinar fondos para ello porque está prohibido por ley. Con el presupuesto actual, ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda. Es decir, no existe presupuesto destinado a eso, yo eso lo puedo confirmar. En todo caso, como ha dicho el comisionado Marcio Sierra, si se remite un decreto al Congreso Nacional, va a ser discutido, pero es en ese mismo decreto, como lo establece también la Ley Orgánica de Presupuesto, donde se debe identificar la fuente de financiamiento. Detalló que el Ejecutivo tendría que hacer un análisis para apoyar a estas personas, parecido a un alivio financiero, pero subrayó que debe aprobarlo el Congreso porque la Ley Orgánica de Presupuesto establece que cada nueva erogación de fondos que se haga debe especificar de forma explícita el origen de tales recursos. En ese sentido, dejó entrever que el gobierno no tiene claro cómo resolver o cuál será el desenlace de esa problemática. La vida financiera es una faceta muy importante de las personas. En Educación Financiera le mostramos 3 pasos relevantes para tener a flote nuestras finanzas y la estabilidad en nuestra familia. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís.
invierta en usted mismo. Si aún no tiene una carrera universitaria o es un profesional que no tiene una maestría, es el momento de invertir en su educación. Obtener un mayor grado de estudios y competencias le abrirá las puertas para obtener mejores oportunidades laborales. Proteja a los que ama. Compre un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores para usted, su cónyuge y también para sus hijos. Entre más pronto los adquiera, será más fácil que las coberturas sean totales. Esto pues en muchos casos, cuando una persona comienza a entrar en la tercera edad o padece enfermedades previas al momento de contratar la póliza, la cobertura de protección aumenta su costo. Ahorre y diversifique su dinero. Contribuye el dinero que ahorras de diferentes formas. Por ejemplo, puede tener una inversión a largo plazo, una a mediano plazo, dedicar otra parte de dinero a invertir en algún negocio o incluso comprar acciones. Para el experto en Derecho Internacional, Graco Pérez, es poco probable que el gobierno de Honduras logre negociar el impuesto a las remesas con la administración de Donald Trump porque no hay buenas relaciones diplomáticas y tampoco hay capacidad de negociación por parte de los funcionarios tanto en Washington como en Honduras. Creo que es poco probable porque el gobierno de Estados Unidos tiene sus políticas claras, tiene su visión de su interés nacional. Y por otro lado, no creo que Honduras tenga las mejores relaciones con Estados Unidos. Aunque digan que sean armónicas, no son las mejores y tampoco tenemos esa capacidad de negociación, ni en Estados Unidos en nuestra embajada, ni en la Cancillería de Honduras. Así que yo creo que no se pueden crear expectativas. Considera que también influye que Estados Unidos no haya designado un nuevo embajador para Honduras y cuestionó que de nada sirve la contratación del ex embajador Hugo Lawrence para hacer lobby porque no ha habido resultados. Más bien advierte que podrían venirse medidas más fuertes en comercio, cooperación, restricción de visas y eliminación del TPS. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica, Dalí Dirías, retó al director de Protección al Consumidor, Santos Cabrera, para que este sábado vayan a los mercados a verificar que el precio del maíz ha subido cerca de 80 lempiras la carga en los últimos meses. Pero Cabrera, quien niega el incremento, le responde que no caerá en su juego y que mejor se ponga a trabajar. Mañana lo voy a esperar a las 10 de la mañana aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano, porque vamos a ir los dos personalmente. No lo quiero con el séquito de inspectores, no lo quiero con policía, no lo quiero con fiscales ni nada. Vamos a ir los dos personalmente y le voy a tapar la boca que los incrementos son una realidad. Yo no me debo a Dalí, yo me debo al pueblo hondureño, me debo a los intereses de nuestra presidenta Xiomara Castro, a nuestro ministro Freddy Cerrato de Desarrollo Económico, y cuidar y proteger a este pueblo. No hay juegos de niños rebeldes, que lo que andan buscando tal vez es una diputación. Yo no voy a caer en ese jueguito de él, que busque trabajar porque jamás lo he visto trabajando. Según Irías, Cabrera está diciéndole mentiras a la población respecto a los precios, pero en su defensa él le responde que es un especulador y que se acomoda a los intereses de algunos empresarios para subir los precios. El precio del maíz se ha disparado en los mercados y mantiene confrontados a la Dirección de Protección al Consumidor con los defensores del consumidor, mientras en los mercados la gente constata que en efecto la medida de maíz cuesta 35 lempiras y no 25 como asegura el gobierno. La canasta básica se ha disparado, entre ellos los granos básicos. El quintal de maíz subió 30 lempiras esta semana, alcanzando un precio de 540 lempiras por mayor en los mercados, reportó el presidente de la Asociación de Defensa de la Canasta Básica. El quintal ya está en 540 lempiras, o sea que prácticamente esta semana ha tenido 3 trancazos de 30 lempiras. Pero el director de Protección al Consumidor asegura que eso es falso porque se mantiene el precio a 25 lempiras la medida de 5 libras. A lo mejor está recibiendo algún tipo de bonificación de parte de los empresarios de estos rubros, pero realmente el maíz no ha subido.
Don Estanislao Cruz, que viene de la zona sur del país, no entiende el zipizape entre Irías y Cabrera, pero sí conoce la cruda realidad y tiene claro que todo está más caro. Asegura que en su pueblo la carga de maíz de 200 libras cuesta 1.400 lempiras y en esta temporada es más escaso. Ya casi nosotros estamos más esperando la muerte mejor, va, porque mire, todo caro, maíz caro, arroz caro, frijoles caros. Bueno, todo lo que uno ocupa en la cocina es carísimo. Y si no los ajusta a comprar, entonces aguanta mejor. Telenoticias constató que en ferias y mercados de la capital la medida cuesta 35 lempiras. Para el economista Julio Raudales, negar que los precios se han elevado es tener miopía, pero explica también que en el caso de los granos básicos es recurrente que en los meses de junio hasta agosto suban los precios porque no hay producción. Yo creo que decir que no hay aumento es tener miopía o no querer ver la realidad, ¿verdad? Evidentemente, es evidente que el precio de algunos bienes de la canasta básica ha subido, pero repito, son elementos estacionales, ¿no? Además, cuestiona que las autoridades se envuelvan en un debate improductivo en lugar de buscar políticas públicas para incrementar la producción y garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, más adelante el CONADE le está exigiendo al gobierno de Honduras protocolos y garantías de seguridad para los hondureños deportados de los Estados Unidos y México. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pidió este día al gobierno de Honduras protocolos y garantías de seguridad para los hondureños deportados de Estados Unidos y México que huyeron del país a causa de la violencia e inseguridad, en vista que su retorno forzado pone en riesgo sus vidas. La situación de los migrantes que huyeron del país por la violencia e inseguridad que amenazaba sus vidas y han sido deportados es una situación que preocupa en el CONADE, donde solicitan a las autoridades el establecimiento de mecanismos de seguridad para proteger la vida de estos hondureños retornados tras haber sido víctimas de desplazamiento forzado. Hay que ir atendiendo esas causas de la migración, hay que atender el tema de desplazamiento forzado y hay que apoyar a los hondureños que están retornando al país y que tienen necesidades de protección o que necesitan ese apoyo económico para poder quedarse en el país y poder tener unos medios de vida dignos. Los activistas lamentan que el peligro para muchos de estos hondureños ya se esté materializando, pues en lo que va del año más de una decena de compatriotas al retornar al país han sufrido ataques o han sido asesinados. Ese es el caso de José Rojas, asesinado a balazos este miércoles en un sector de Guaymaca y quien recientemente fue deportado desde México. En medio del desconsuelo, una hermana del infortunado culpó a la policía por no proteger a su pariente. ¿A dónde vino a parar? Esto es la injusticia de la policía. Esto es. No saben cuidar a los seres humanos. Ay. La migración forzada en Honduras se ve reflejada en las amenazas, extorsión, despojo de bienes, reclutamiento forzado de menores y asesinatos. Una realidad que está pasando alta factura a vista y paciencia de las autoridades, opina este especialista. Esas personas no pueden regresar a sus comunidades. Esas personas tienen que ser reubicadas dentro del país y mejorarles sus condiciones de seguridad y ver después qué proceso se puede seguir, ya sea buscándoles reubicándoles internamente en el país o buscándoles un refugio fuera de Honduras. Al respecto, en el gobierno explican que trabajan de forma interinstitucional realizando procesos de atención especiales para los casos de deportados víctimas de desplazamiento forzado. La Secretaría de Derechos Humanos se está encargando de esto, en un rol activo de trabajar de forma interinstitucional con otras organizaciones y han venido trabajando para poderles dar atención, promover el respeto a los derechos humanos de estas personas y promover cualquier reparo que se le tenga que hacer a nuestros compatriotas que sean víctimas de violencia y que sean víctimas de desplazamiento forzado. Según cifras del Instituto Nacional de Migración, desde el inicio del año a la fecha, más de 14.000 hondureños han sido deportados y de ellos más de un 30% salieron del país buscando seguridad por los riesgos a su integridad física y la de sus familias. Del 16 al 23 de septiembre de 2025 se desarrollará el juicio por extorsión agravada contra el ex juez Marco Vallecillo, programada por un tribunal de sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción que admitió casi el total de las pruebas presentadas por las partes procesales. El ex juez Vallecillo fue capturado el sábado 17 de agosto de 2024
junto a su colaborador Nelson Sierra, ya condenado, al momento que, según el fiscal general Joel Zelaya, recibían 3 millones de lempiras de un testigo protegido a quien presionaban para su entrega. La Policía Nacional detuvo en una comunidad del Progreso Lloro a una pareja que habría pagado 10,000 lempiras por una menor para fines de explotación sexual bajo la complicidad de los padres, según las autoridades. En esta operación se detuvo en Copán al padrastro de la menor y se investiga cuál fue la participación de la madre en esta transacción a fin de deducir responsabilidad penal. En San Pedro Sula, las personas se organizan en los mercados para contrarrestar a los delincuentes. Este jueves se reportó el caso de una persona que fue amarrado por una turba ante la falta de credibilidad en las autoridades, lamentan diversos sectores. Según testigos, la turba amarró al sujeto de pies y manos para evitar que escapara y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional, que llegaron al lugar tras recibir el reporte, pero a falta de denuncia fue puesto en libertad. Esta persona fue trasladada hasta las instalaciones de la estación policial de Suceri, donde permaneció durante 24 horas como lo establece la ley, pero al no encontrarse o al no presentarse ninguno de los afectados a interponer la denuncia, la ley establece que debemos de dejarlo en libertad. El linchamiento de ladrones no es nuevo en la ciudad de San Pedro Sula, pues en los mercados los locatarios se organizan para proteger al consumidor de la delincuencia, sostiene esta dirigente de los vendedores ambulantes. En nuestros sectores de los mercados no va a ser fácil que puedan ir a asaltar un cliente, porque ahí estamos muy organizados los sectores, y ahí va a haber esa reacción y la van a seguir viendo si ellos no toman conciencia. Esta práctica se da principalmente en estados fallidos, donde la población pierde la esperanza en las autoridades tomadoras de justicia, lamenta este profesional del derecho. La población se ve frustrada ante la inoperancia, sobre todo en estos casos donde se detiene una persona infragante y no hay respuesta de la autoridad. Yo creo que esto se debe a la frustración que hay en la sociedad, generalizada e histórica. Uno de los últimos casos similares al de San Pedro Sula fue el que ocurrió en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa, donde también fue amarrado de un árbol un supuesto ladrón. Y nuestra nota positiva es para un destacado joven del sur del país que representará a Honduras en el Mundial de Taekwondo en Italia. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Óscar Aroca es un joven originario de Choluteca, el cual con mucho sacrificio y disciplina representará al país en el Mundial de Taekwondo que se llevará a cabo en Italia. Representar a Honduras es todo para mí, y Choluteca también, y más a mi hermana, que ella falleció hace 2 años, y gracias a ella yo me he inspirado más para poder salir adelante. Es mi primer campeonato mundial, gracias a Dios, es el primero Dios de muchos, estoy muy joven. A pesar que el joven Aroca representará al país, no cuenta con el apoyo suficiente, por lo que solicita ayuda para poder viajar a Italia. Nosotros estamos en una asociación, pero ellos no tienen los recursos para apoyarnos como atleta. Entonces, ustedes poniendo un granito de arena sería lo mejor, ya que nos ayuda mucho y nos inspira más a apoyar el país. Sí, se puede a través de mi número del 9901-5521, que ahí me pueden depositar en la cuenta de BAC. Y contactándome, yo les voy a pasar el número de cuenta. En el país destacan deportistas que practican otros deportes. Claro ejemplo es el joven Aroca, desde la zona sur del país. Para Telenoticias les informó José Luis Barahona. Bueno, la neuroestimulación, la innovación médica que ayuda a los pacientes con epilepsia. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.